Buenas tardes o buenas noches a todos. Yo que encuentro admirable que estén despiertos a esta hora, pero gracias por eso. Una pregunta. ¿Quiénes son abogados? Eso confirma la razón por la cual estoy acá, porque la verdad que no podía evitar el placer de hablarle a un conjunto de abogados sin que me puedan contestar. Estoy obligado a escucharlo, así que muchas gracias. Hay un tema que queda pendiente de lo que señaló Andrés Alonso, ¿no? Y es si realmente la solución a los problemas que él plantea pasa por abogados. Yo creo que pasa en parte por abogados, pero sin duda que hay un problema político detrás de eso serio y también de modelo de desarrollo. Yo creo que aunque la ley y los tribunales realmente dictaminaran que se debe construir una central determinada, evidentemente si las comunidades cercanas no lo quieren, no se va a hacer esa central, a no ser que algún gobierno esté dispuesto a hacer uso de la fuerza pública para eso, lo cual la verdad que es muy difícil dadas las condiciones actuales. Yo creo que hay un tema en el cual la parte legal y normativa es una solución, tampoco la solución es pagarle a las comunidades para que dejen construir la central. Ojalá viéramos esa discusión en la campaña presidencial que se inicia, que creo que es uno de los temas más fundamentales del rol del Estado y también del modelo de desarrollo eléctrico que tenemos. Bueno, a mí me invitaron para hablar de la participación, desafíos y aporte de la energía renovable en la minería. Y me voy a referir a eso, probablemente con algunas referencias también a los temas del modelo. Solamente en forma muy breve, para quienes no conozcan ACERA, ACERA es una organización gremial, incluye a las principales empresas, o la mayoría de las empresas que están desarrollando proyectos de energía renovable en Chile. También incluimos empresas que son prestadores de servicios, no estamos solamente limitados a quienes hacen centrales, ¿verdad? Y tampoco estamos limitados a una sola tecnología. Tenemos empresas que están trabajando en el sector eólico, fotovoltaico, mareomotriz, geotécnico, biomasa, minero, etc. El propósito de ACERA es promover la generación a base de RNC como parte de la matriz energética, contribuir a un desarrollo normativo, ¿verdad?, acorde con ello, e impulsar la instalación de una potencia del 20% de la matriz energética en base a RNC del año 20, lo cual, obviamente, por acuerdos políticos, entendemos que eso va a ser un 2025 y esperamos que pronto sea aprobado. Y trabajamos básicamente en 4 líneas: el trabajo legislativo regulatorio en contacto con las autoridades y con el Congreso, el desarrollo de estudios que sustentan las posiciones de ACERA, la difusión pública de las posiciones de ACERA y la información y el networking al interior de nuestros asociados. Veamos, bueno, hay más de 110 socios, está la lista, más información está en www.acera.cl. Bueno, aquí voy a repetir algunos conceptos, pero yo creo que tal vez por la importancia que tiene para el país no está de más repetirlo. ¿Cuál es el desafío que hay hoy día? El desafío para la industria de proveedores de la minería es justamente poder responder a lo que está ocurriendo a nivel de los costos operacionales de la minería. La tendencia de crecimiento, ¿verdad?, de costos ya fue abordada anteriormente por Andrés y creo que queda absolutamente claro. Vemos casos extremos, ¿verdad?, en que hoy día con un precio cercano a los 3,16 dólares por libra de cobre, ¿verdad?, tenemos a que El Salvador está en 3 dólares su costo, ¿verdad?, y que Michilla está, en contrato del 2013, de marzo, está 3.30, o sea, es una empresa que estaría perdiendo dinero en este momento con ese costo segundo de producción. Si vemos esto graficado y vemos esto es de la cotización del informe del viernes de Cochilco, vemos, ¿verdad?, que Michilla está en 3.30, el precio del cobre ha estado variando acá, ¿verdad?, pero cuando llegó en este punto, de inmediato en los diarios comenzó a salir una tremenda alarma, ¿verdad?, como que nos sorprendiera que el cobre puede bajar, cuando la verdad es que es una alternativa tan probable como que el cobre suba, y por lo tanto es un riesgo que el país vive permanentemente de estar dependiendo en un porcentaje altísimo de sus ingresos y de sus exportaciones, ¿verdad?, con la variable del precio del cobre. Nos estamos acercando al precio de El Salvador y hay otras faenas minerales que están acá abajo, pero acordémonos que el precio promedio del cobre históricamente ha estado bajo 2 dólares. No sé si Felipe, tú me puedes decir cuál es el precio histórico del cobre promedio. No recuerdo. Pero un dólar y tanto. ¿Ah? Pero sí, yo creo que esto no lo tomo. Entonces, si pensamos que a largo plazo esto se viene a ir a precios históricos, obviamente la gran mayoría de las faenas que veíamos anteriormente van a estar complicadas en ese escenario. Ahora, hay distintas fuentes, yo quisiera acá complementar algunas fuentes que yo creo que son importantes mencionarlas. El Consejo Minero ha hecho estudios en términos de costos, ¿verdad? Y aquí muestra una cosa que refuerza el punto de cómo Chile pierde competitividad en este tema. En un análisis comparativo, ¿verdad?, para ciertos tipos de minería que se determinaron para efectos de este estudio, denominando un tipo de ley baja y escala media,
se ve que el costo de producción esperado en Chile son 168 centavos de dólar por libra, cuando en el promedio del resto de los países es 136. Y las diferencias principales están en energía eléctrica y en mano de obra. Mano de obra, energía eléctrica y servicios tal vez menores. Y en el caso más dramático aún de ley baja y escala baja, vemos que el efecto de energía eléctrica es prácticamente el doble, servicios es un 10% y un 25% en mano de obra. Es decir, Chile está, y esto es una tendencia que además se va empeorando, no es una tendencia que esté en un ciclo, ¿verdad?, de mejora. Por lo tanto, acá hay un tema de competencia y, como se dijo anteriormente, las inversiones, cuando no encuentran un espacio para desarrollarse, se van a otro lado, digamos, y no se hacen en el país de destino. El gráfico, ¿verdad?, que señala la cercanía que estamos del Congo. El agua es un recurso también necesario y escaso, y el agua es exactamente igual a energía. Para obtener agua hoy día, en la medida que no se pueden obtener recursos de aguas continentales, ¿verdad?, es necesario desalar agua y elevarla a las faenas mineras que están normalmente alejadas de la costa, ¿verdad?, y por lo tanto hay un costo relevante involucrado, ¿verdad?, que es el costo de desalinización y transporte. En definitiva, en Chile el costo esperado, la verdad que yo he visto costos más altos que estos en los proyectos que se están evaluando hoy día, que serían $3,4 por metro cúbico de agua de mar desalinizada. Otro análisis también interesante que hace Cochilco, en un informe de hace poco, que está publicado en marzo de este año, en que identifica estos 5 elementos de desafíos, digamos, que enfrenta la industria. Y de esos 5, si nos fijamos, hay 3 que están directamente relacionados con la energía. Las comunidades, a través del rechazo, ¿verdad?, que se ha hablado de la instalación de nuevas capacidades de generación. Fenómeno interesante, entre paréntesis, que no solamente son las comunidades locales, sino que son las comunidades globales. La comunidad de Santiago, que opina sobre lo que está pasando en Aysén, o en Iquique, ¿verdad?, o en París, o en Estocolmo, digamos. La gestión de agua, por los costos que habíamos visto anteriormente, y la gestión de energía. Y en esos 3 elementos, las energías renovables sí tienen un rol muy importante que jugar, y que esperamos poder convencer, ¿verdad?, a la minería para que lo entienda así y aumente sus inversiones y contrataciones en este sector. ¿Por qué en el área de costos? Bueno, en el área de costos hay una oportunidad tremenda. El paradigma de las energías renovables como igual a caro y lujo para países europeos ricos, ¿verdad?, murió hace mucho tiempo. Y murió gracias a que justamente hubo una crisis en los países europeos que obligó a sincerar los costos de las energías renovables no convencionales que se habían fijado para poder aprovechar los subsidios que existían en esos países. Al desaparecer esos subsidios, la industria tuvo que ir a competir y está creciendo en ese marco competitivo gracias a las economías de escala y el desarrollo tecnológico. Y veamos algunos casos. Este es un informe que está desarrollado por Bloomberg New Energy Finance, que es un organismo que ha seguido este análisis durante varios años. Y aquí muestra algo muy interesante, muestra con estos cuadros triangulitos oscuros la situación al Q1 de 2013 como escenario central, es decir, valor promedio, y el Q2 del 2009 en el triangulito que está en blanco. Y vemos situaciones que son realmente dramáticas. El descenso de costos, por ejemplo, del costo nivelado de energía eléctrica, en los casos fotovoltaicos, son descensos que han sufrido 20, 30%, 50%, 44%. En las instalaciones de viento offshore se ve un aumento de costos, pero si nos vamos a viento onshore, vemos que se ha reducido un 15% en este periodo. Es decir, la tendencia a la baja de los precios de energía proveniente de fuentes renovables es muy importante. Y aquí quisiera hacer énfasis que estamos hablando de un costo nivelado de energía eléctrica. El costo nivelado de energía eléctrica, para quien no lo conozca, se refiere a los costos totales que tiene una planta generadora determinada, incluyendo los costos de financiamiento, operación y mantenimiento, todos los costos que ello significa, dividido por su producción. Por lo tanto, es el costo del punto de equilibrio del negocio, ¿verdad? Si él vendiera a ese precio hacia abajo, perdería dinero. Vende de ese precio hacia arriba, gana dinero. Es el punto de equilibrio, ¿verdad?, financiero para un proyecto, y ese concepto es aplicable tanto a generación convencional como a generación renovable. Y si vemos los valores absolutos, aquí está la línea de los $100, y vemos que bajo los $100, cuando nos encontramos con el carbón, ojo que esto no incluye el pago de externalidades, como podría ser el pago de las emisiones de CO2,
estamos hablando de los costos de producción y de inversión. Pero vemos, por ejemplo, bueno, mini hidro a un nivel muy competitivo, las regantes hidro también, geotermia, viento, bajo $100, PV que se ubica en torno a los $100, pero ojo, aquí hay un rango muy amplio de precios, que es toda esta barra verde, y que obedece a los distintos lugares donde la generación puede instalarse. En Chile podemos suponer fácilmente, y la verdad es que lo demuestra el mercado, que los precios PV están más bien de este lado y por lo tanto también están en torno a los $100. Por lo tanto, si estamos comparándolo con una alternativa de gas natural licuado, en la cual las proyecciones conservadoras indican que podría llegar entre 110 y 120 dólares el megawatt hora, evidentemente todas esas energías renovables que están ahí en torno a los $100 son competitivas o son mejores, ¿verdad?, que una opción con gas natural. Y si nos vamos al caso de carbón, con la medición de externalidades, ¿verdad?, y el pago de externalidades por concepto de emisiones de carbono, ocurre exactamente lo mismo. Hay otras tecnologías, por ejemplo, no sé dónde está acá el CSP térmico, no lo alcanzo a ver ahí, pero que están hoy día en 150, 160 dólares, pero la tendencia también es a la baja, como en el caso de todas las energías renovables no convencionales. Y dentro de los costos, obviamente, insisto, están los costos directos de suministro en relación a GNL y combustibles fósiles líquidos, paridad de costo con el suministro con carbón si se consideran externalidades, y agua igual energía. Otro punto importante, la protección contra shocks de precios y riesgo de disponibilidad de combustibles fósiles. Son cosas que Chile ha vivido. Si se observa el gráfico acá en el cual se ha graficado el precio del West Texas Intermediate, que en muchos casos se usa como índice para determinar la variación de precio a lo largo de un contrato de suministro mediante combustibles fósiles, en el CIMIA muy utilizado, WTI, vemos que en el año 2008 los contratos se dispararon, se llegó a $140 por barril. Y evidentemente hay una tendencia al alza, viene la crisis, ¿verdad?, posterior del año 2009 y comienza a elevarse los precios, una tendencia nuevamente al alza en términos de combustible. Todas las empresas que tenían indexado sus contratos en estos términos vieron aumentar sus costos por concepto de este indexador varias veces, digamos, en el último tiempo. Los que firmaron contratos, por ejemplo, en el año 2005, prácticamente 3 veces, ¿verdad?, y hoy día el doble. Y también los cortes. La disponibilidad de combustible. Se habla mucho que los mercados de combustibles fósiles son mercados profundos y que se puede conseguir todo el carbón que uno quiera, todo el gas que uno quiera, todo el diésel que uno quiera. Pero ojo, en los contratos de largo plazo, como es el caso del gas, no es un mercado spot, es un mercado contratado en el cual uno, cuando toma la decisión de inversión, quedó amarrado por los próximos 20 años, ¿verdad?, con un proveedor, a no ser que esté dispuesto a ir al mercado spot, cosa que es muy difícil que un cliente como una empresa minera que está programando a largo plazo esté dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, si ese país entró en un problema político, si se produjo una situación de conflicto, cualquier situación que afecte una cadena de suministro larga, hay transporte marítimo, ¿verdad?, va a implicar una interrupción en la cadena de suministro, por lo tanto hay riesgo en ese punto. Y eso mismo puede ocurrir con carbón. En las crisis del año 2004-2005 hubo problemas para conseguir carbón en el mercado internacional. Y Chile recibió un carbón que era prácticamente de desecho, ¿verdad?, que había que comprarlo porque se necesitaba para que funcionaran las centrales térmicas. Por lo tanto, la solución, no hay una independencia, no es un mercado profundo, es un mercado que tiene características especiales y por lo tanto obliga a considerar que ahí hay un riesgo de por medio. Y evidentemente las generación mediante centrales renovables es un recurso, ¿verdad?, natural, está acá en Chile y por lo tanto no está sujeto a esos riesgos. Y otro de los temas también relevantes son los beneficios reputacionales. Nos hemos encontrado, ¿verdad?, con esta situación de una tremenda actividad de parte de las comunidades, ¿verdad? Las comunidades hoy día son militantes. Rápidamente a través de Twitter se organiza una manifestación y tenemos cientos o miles de personas en la calle organizándose en 24 horas para reaccionar a algún punto que consideran legítimamente, ¿verdad?, en el cual pueden reclamar. Y reclaman sobre todo, ¿verdad?, reclaman por las termoeléctricas, reclaman por los molinos eólicos en Chiloé y aquí reclaman por las represas de Isen. Entonces, hay un tema, ¿verdad?, y eso es una realidad. Esto es una realidad que mediante leyes, ¿verdad?, que mediante tribunales, que mediante fuerza pública no se puede evitar. Hay que vivir con esto, en un nuevo paradigma, ¿verdad?, para poder desarrollar las actividades industriales. Por cierto que la certidumbre jurídica sigue siendo relevante, ¿verdad?, que las leyes sean completas también siguen siendo relevantes, pero hay que entender esto y creo que estamos muy lejos de entenderlo, al menos desde el punto de vista político. Y está este aspecto, ¿verdad?, relevante de este síndrome
NEC, no sé quién acuñó esa palabra, pero en definitiva que la gente siente, ¿verdad?, que está siendo afectada en sus derechos sin tener una retribución cuando se afecta al medio ambiente. Hay un estudio de Deloitte que se hace también, yo lo sigo hace varios años, digamos, en el cual analizan a nivel mundial una serie de tendencias, ¿verdad?, que afectan a la minería. Y algo interesante que aparece en el estudio del 2013 es esta referencia en que señala que hoy día las mineras están sujetas a una proliferación de distintas entidades que hacen un seguimiento de la performance en muchos temas, que no son solamente la performance, ¿verdad?, financiera, sino que la performance ambiental, social, de gobernanza, ¿verdad?, que se llama ESG, y que incluye desde las emisiones de gases de efecto invernadero, consumo unitario de energía, cumplimiento de las normas ambientales, prácticas, ¿verdad?, de contratación, uso del agua, etc. Y resulta que esos elementos ya no son solamente para una página bonita, ¿verdad?, en un estudio de sustentabilidad, sino que determinan el acceso al capital. Hay entidades de financiamiento internacionales que no están dispuestos a entregar el financiamiento, ¿verdad?, a una empresa que no tiene un desempeño de reglas laborales claras. Bueno, en Chile probablemente eso no es un problema, pero sí dependiendo de las fuentes de energía que utilice, y vemos por ejemplo que el Banco Mundial hoy día no financia más centrales, la IFC no financia más centrales que utilicen combustibles fósiles, salvo en casos muy excepcionales de países que están en etapas muy preliminares de desarrollo. Pero a un país como Chile no le van a prestar dinero para construir centrales fósiles. Y probablemente hay entidades que financian, no lo sé, la estoy haciendo un supuesto, que financian proyectos mineros que tampoco están dispuestos a hacerlo si ese proyecto minero no cumple con cierta performance ambiental. Por lo tanto, en ese punto, las energías renovables no convencionales evidentemente aportan. Hemos visto que la aceptación por parte de las comunidades de los proyectos de energías renovables no convencionales es mucho mejor que otros proyectos. Ha habido problemas, en dos casos probablemente paradigmáticos. Uno, en el caso de la perforación en el Tato, ¿verdad?, que ahí se dio una sucesión de situaciones que ojalá no se vuelvan a repetir en la industria y que provocó una reacción nacional, obviamente, frente a una situación que afectaba a un parque nacional protegido. Y el segundo es un parque eólico en Chiloé, que lamentablemente se le olvidó que tenía que hacer una tarea antes de presentar el estudio, que era hacer la consulta indígena. Y no lo hizo, tuvo que, por vía tribunal, ¿verdad?, salir del sistema, volver a ingresar, y ahora parece que volvió a salir porque algo no habían completado, lo están volviendo a ingresar pronto. Pero aparte de eso, tenemos un track record, digamos, de proyectos ambientales que han pasado, que están afectando hoy día a comunas mapuches, por ejemplo, en las regiones del sur, y se han llegado a acuerdos notables con esas comunidades en cuanto a la inserción de energías renovables. No sé si alguien ha tenido la ocasión de escuchar una presentación del lonco Adán Carimán, que es el lonco de una de estas comunidades que ha logrado transmitir, ¿verdad?, una forma de declarar que las comunidades indígenas no se oponen a los proyectos energéticos, quieren ser considerados y quieren beneficiarse en una negociación honesta, digamos, directa, ¿verdad?, balanceada con las empresas que están desarrollando los proyectos. Quieren que los proyectos se hagan, y por eso el proyecto tiene que ser rentable, pero lo están haciendo en su zona y tienen todo el derecho a pedir lo que están pidiendo. Bueno, y los otros aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la industria, que son los aspectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Los factores de emisión de las energías renovables no convencionales son prácticamente cero, principalmente vienen con una huella de carbono por el proceso de fabricación, pero durante su operación las emisiones son prácticamente cero, bajo impacto en el medio ambiente local, no tienen emisiones de residuos líquidos, no tienen emisiones de gases, los efectos en las comunidades, como decíamos, son relativamente bajos, y también la intervención en los terrenos son bastante limitadas, son principalmente obras civiles muy sencillas, ¿verdad?, y que no implica un deterioro o la posibilidad de que exista un daño de largo plazo en los terrenos. Por lo tanto, creemos que desde este punto de vista hay un aporte muy importante de las energías renovables no convencionales a la minería. ¿Cuál es la situación actual? Tratando de hacer un gráfico, ya se mencionaron algunas de las cosas anteriormente. Tenemos proyectos en operación, Iborax, Codelco fue el primero en entrar en línea, Minera el Tesoro en una aplicación termosolar en la cual recupera calor para su proceso, no genera energía eléctrica a base de eso, y proyectos en construcción, una central muy importante en Codelco Gavi, ¿verdad? Pelambre es un proyecto de tipo eólico, Coyahuasi con la planta de 25 MW y CAP con una planta de 100 MW de tipo fotovoltaico. Puede que se me quede algún proyecto en la lista, ¿verdad? ¿Cuál se me queda? El de Nel, Valle de los Vientos. No, pero me refiero a Asociada a la minería. Asociada a la minería. Todas estas son plantas que han sido construidas ya sea internamente por una minera o bien son proyectos que han contratado mineras y que por lo tanto han sido viabilizados.
Y es interesante porque estos proyectos se han desarrollado prácticamente en los últimos 2 años. O sea, podemos hablar de un crecimiento con una tasa muy importante y que ojalá se mantenga para la minería. Creemos que eso puede ser. Ahora, en general a nivel nacional, el sistema RNC, que está sujeto a la ley 20.257, es decir, que cumple con la definición que la ley chilena le asigna a RNC, está aportando el 5,1% de energía del SIC. Y hago la comparación con el SIC porque prácticamente toda esta generación se desarrolla actualmente en el SIC. No es que está haciendo trampa y olvidándome del SIC, ¿verdad?, para generar un porcentaje mayor, sino que como aporte. ¿Y eso qué significa? Que en toda esta situación reciente que se ha vivido de estrechez energética por problemas de la situación hidroeléctrica, esto ha aportado reserva, ha aportado márgenes, ha permitido que se ahorre agua y que el sistema pase con un riesgo menor del que hubiera pasado si es que esta generación no existiera. Y otra cosa interesante es que esa capacidad equivale aproximadamente al 15% de la energía que en ese mismo periodo habría generado Hidroaicén. No quiero decir que Hidroaicén no sea necesario o sea innecesario, la verdad que es un tema sobre el cual la CERA no se va a pronunciar. Es un proyecto que tiene que vivir por sus propios medios y tendrá que demostrar sus ventajas. Sin embargo, hay algo interesante, se ha podido construir un 15% equivalente a Hidroaicén con un nivel de conflicto a nivel nacional muy inferior, mucho menor, y que además está sujeto no solamente a la hidricidad y hidraulicidad, no sé cómo se dice la palabra, ¿verdad?, de una sola zona, sino que está sujeto a los regímenes de viento, de sol, ¿verdad?, de mini hidro, de distintas zonas, y por lo tanto eso permite una independencia estadística de las distintas capacidades de generación diferentes. Insisto, no quiero decir que Hidroaicén no se necesite o se necesite, la verdad que no lo sé y no es materia, ¿verdad?, para discutir ahora, pero claramente aquí hay una oportunidad de un complemento a la materia energética que cumple con estas características. Ahora, ¿cuál es el límite para la inserción de la RNC que ustedes probablemente han escuchado que ha sido una materia de discusión prácticamente todo el mundo? Pareciera tener una opinión de que le parece si es un 20-20, ¿verdad?, parece un 30-30 y 25-20, 20-25, 10-24, en fin. Bueno, en el contexto de desarrollo de la RNC a nivel mundial, con una pendiente de bajada de precios violenta, con una oferta agresiva, con un desarrollo tecnológico que permite cada vez mejor operar y prestar más servicios dentro de un sistema eléctrico, va a ser el mercado el que decida. Hoy día los proyectos se están haciendo porque los proyectos son rentables. Nadie está poniendo dinero por beneficencia, digamos, los proyectos de RNC. Ahora, la opinión fundamental que tiene Acera es que el 20% al año 2020, como lo hemos sostenido desde hace ya varios años, es beneficioso económicamente, es un óptimo económico y es viable técnicamente. No hay limitaciones, que la variabilidad, que la intermitencia de las centrales, no, eso lo analizó la Universidad de Chile en un estudio que fue contratado por Acera hace un año y eso es totalmente factible. Ese estudio no ha sido desmentido, ni ha sido contradicho por nadie, ni reservadamente ni públicamente. Quisiera insistir en una cosa, no queremos generar expectativas y decir, no, la solución es la energía renovable no convencional, porque vemos a mucha gente en el mercado diciendo, no, la solución somos nosotros. Y ahí sí vemos a Hidroaicén decir que sin Hidroaicén Chile va a ser un desastre, ¿verdad? Y si escuchamos a Felipe Cerón, el gerente general de AGENER hace un tiempo, salió en la prensa, ¿verdad?, sin centrales a carbón, Chile no es viable, prácticamente. No, creo que esas discusiones binarias, ¿verdad?, de tratar de sostener un punto en el tema energético en función de los grandes males que van a ocurrir si no se toma una cierta alternativa, creemos que es absolutamente raro. Nosotros creemos que los renovables no convencionales son parte de una matriz que requiere un diseño, no puede estar sujeto al mercado, ya el mercado demostró que no ha sido capaz de generar las señales de inversión, pero somos una parte de eso creciente, y a lo mejor si pensamos en un escenario del año 2050 va a ser el 100%. La verdad que creo que es una discusión irrelevante, digamos, para un país que necesita energía aquí y ahora. Ahora, aquí una cosa que me interesaría mucho que escuchar a Andrés, a pesar de que esto lo hemos conversado probablemente más de alguna vez, pero ¿qué puede hacer la minería para aprovechar las RNC? Y ahí sentimos de que hay una cierta indiferencia, probablemente porque como promotores de la RNC no hemos sido capaces de poner estos temas de forma tan clara como para que puedan ser entendidos, ¿verdad? Pero ¿qué pueden hacer? Y esto no tiene costo para la minería. Primero, incluir las RNC en sus licitaciones. Poco a poco se está logrando. Vemos varias licitaciones que hoy día están incluyendo la RNC, pero no todo lo que quisiéramos. Incluir a la RNC en sus procesos. Está toda esta experiencia, ¿verdad?, la generación de calor para los procesos de lixiviación, que son la gran mayoría de los proyectos que vienen. Todos esos proyectos deberían tener centrales termosolares.
todos los campamentos deberán tener centrales termosolares y no estar gastando gas, ¿verdad? O gastando gas solamente en los momentos que sea realmente necesario. Estar abierta a innovar para aprovechar de la mejor forma posible los beneficios de la RMC. Y este también es el punto más de fondo con el cual me gustaría terminar. Nosotros vemos, y un poco la experiencia que me tocó tener a mí al haber pasado por la minería, yo fui parte de eso, digamos, por lo tanto me puedo estar criticando incluso yo mismo en esto, pero es que la minería sigue con un paradigma de querer hacer las cosas en muchos casos como lo ha hecho los últimos 10 o 15 años. En los proyectos, por ejemplo, vemos que muchas veces no se toman decisiones en términos de diseño en cuanto a minimizar el costo de operación, sino que minimizar el costo de inversión. Se pierden ciertos elementos de sinergia por volumen. De hecho, el informe de Deloitte, por ejemplo, señala que hay muchos temas en los cuales la minería debería comenzar a discutirlo a nivel de industria y no a nivel de empresas, como es, por ejemplo, la gestión de agua. ¿Por qué? Porque hay economías de escala, ¿verdad? Hay economías procesales, ¿verdad? El conflicto es uno solo, no son dos conflictos cuando cada uno trata de hacer eso, en fin, tiene muchas ventajas. Entonces, yo creo que hay una invitación a que la minería y otras industrias se abran a decir, bueno, nosotros hasta el momento hemos sido exitosos porque hemos hecho las cosas de esta manera, pero el contexto cambió. Y por lo tanto es necesario cambiar, porque si volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, que ya fracasó, ¿verdad? Y nos rechazaron la central a carbón, la verdad que hay que hacer las cosas distintas. Hay reacción. Vemos que la industria minera se está incorporando, ¿verdad?, en el sector de generación, con los proyectos de Kelar, de HP, ¿verdad?, y el proyecto Minera de Codelco. Pero creemos que hay otros temas en los cuales hay que convencer al vicepresidente de operaciones de que no va a fracasar, ¿verdad?, sus objetivos de producción porque piense que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y quisiera mencionar solamente un par de temas. No pretendemos aquí darle lección a la minería, ojo, creo que la minería es una industria que tiene un desarrollo por sí mismo tecnológico espectacular, pero son temas los cuales es necesario, creo, comenzar a conversar. Por ejemplo, adaptar las curvas de generación-demanda. Si existe generación muy barata que puede llegar a $90 de tipo fotovoltaico, ¿por qué no pensar de que aquellos procesos que pueden seguir una curva de demanda, como podría ser el bombeo de agua, no se haga de acuerdo a las curvas de generación de esta energía barata? Y se haga un diseño integral, ¿verdad?, respaldado por el sistema en el cual se puedan minimizar los costos en ese punto. Obviamente va a haber costos adicionales por mayor cantidad de acero, en fin, pero hay un balance y esos estudios nosotros no hemos visto que se estén haciendo. O por ejemplo la cooperación con RNC y gas natural. La estructura de costos de un ciclo combinado para llegar a los $120 son aproximadamente $80 costo de combustible, estoy hablando muy en forma muy gruesa, y $40 en costo de capital y otros costos fijos. Esos $80, hoy día hay proveedores fotovoltaicos y eólicos que están en condiciones de ofrecer contratos a menos de $80. Entonces, evidentemente que en ese caso las renovables son una forma de sustituir el uso de combustible. Ese contrato permite pagar los costos fijos, los $40, porque se va a vender a $120, $125 al cliente final. Pero cuando el recurso eólico o fotovoltaico, que es el más barato en este momento, está presente, evita comprar gas. Por lo tanto, la compra de gas es menor, se baja la huella de carbono y probablemente el resultado del costo va a ser menor en el largo plazo. Por cierto que tiene riesgo, hay que convencer a un vicepresidente de operaciones o al CEO de la compañía, ¿verdad?, de que ahora hay que depender del sol, y él dice, bueno, ¿y qué pasa cuando está nublado? Bueno, todas esas cosas pueden modelarse y poner números, y haciendo algunos números gruesos indica que al menos vale la pena gastarse algunas horas de ingeniería, ¿verdad?, para poder analizar ese tipo de casos. Y de hecho hay varios proveedores de energía que en este momento están analizando esa situación. En definitiva, la verdad que creemos que las energías renovables son un aporte, no son la solución. Creo que la minería tiene un desafío que va mucho más allá en términos de mano de obra, ¿verdad?, en términos de conseguir suministro, en muchos temas, pero creo que podemos ayudar en este punto y estamos a disposición de ellos. Muchas gracias.